ver. Bueno, muy buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro foro virtual sobre mejores prácticas de presupuesto abierto, o dicho de otra manera, transparencia presupuestaria. No sin antes destacar que no es coincidencia que hayamos escogido el día de hoy para llevar a cabo este evento, ya que hoy es el Día Internacional contra la Corrupción y, como hemos escuchado muchas veces, la transparencia salva vidas y transforma vidas. Antes de iniciar, aprovecho para agradecer a nuestro comité asesor de la Fundación Espacio Cívico, que siempre nos apoyan, y a los organismos también que nos apoyan en este webinar: Transparencia Internacional, Capítulo de Panamá, la Fundación IPEC, que es el Instituto Panameño de Estudios Cívicos, y Praxis. Me gustaría plantear, para iniciar, por qué decidimos en Espacio Cívico abordar este tema. Y es que la transparencia y el manejo de los fondos públicos, es decir, nuestro dinero, sigue siendo un desafío en Panamá. Y esto se acentúa cuando, en medio de una crisis económica exacerbada por la pandemia y por todo lo que está sucediendo, y que están miles de panameños afectados por desempleo, por estar en una situación vulnerable, no le pagan a los médicos, no hay para pagar los insumos que necesitan los médicos, tienen que haber protestas. Y en contraste con esto, en medio de todo este escenario, vemos cómo el gobierno continúa permitiendo el uso sin control del dinero público. Entonces, consideramos importante abordar en este panel esos desafíos que nos presenta la formulación, planificación y monitoreo de los fondos del Estado, que es al final del día pues el dinero de todos los panameños. Y para eso vamos a abordarlo conociendo las mejores prácticas de otros países en el día de hoy, de Costa Rica y Argentina, y cerrando con el rol que debe de jugar la Asamblea Nacional desde su rol fiscalizador y lo que pueden hacer también los ciudadanos. Y si bien es cierto, hay otras entidades que también les compete esta fiscalización, está la Contraloría, hoy hablaremos específicamente también sobre ese rol de la Asamblea en particular. Le doy la bienvenida a nuestro panel, que nos acompaña la tarde de hoy, el licenciado Jorge Umaña, del Trust for the Americas de la OEA, y él también es investigador del Laboratorio de Datos de Costa Rica y es docente. También tenemos la participación de Gustavo Merino, de la Subsecretaría del Presupuesto de la Nación del Ministerio de Finanzas de Argentina, y al honorable diputado Gabriel Silva, de la Asamblea Nacional de Panamá. Gracias a todos por acompañarnos en la tarde de hoy. Vamos a dar inicio con la participación del licenciado Jorge Umaña, que con su sombrero de coordinador regional del Trust for the Americas de la OEA nos va a poner en contexto los principios de un gobierno abierto, presupuesto abierto, datos abiertos, para luego entonces pasar a estas mejores prácticas de Costa Rica y hablarnos desde la perspectiva del laboratorio de datos, lo que han logrado ellos hacer en la escuela de presupuesto abierto en Costa Rica. Jorge, bienvenido. Gracias, Lea, y gracias a Espacio Cívico por la invitación. Voy a compartir pantalla en este momento porque quiero compartirles una pequeña presentación que preparé para este espacio. Bueno, tal como lo mencionó Lea, yo he estado trabajando en los últimos más o menos 5 o 6 años en todo lo que tiene que ver con gobierno abierto, datos abiertos y cómo esto impacta en otros temas, por ejemplo, en este caso el tema de presupuesto abierto. Entonces, desde el Trust for the Americas de la OEA, que es como mi rol en materia de estado promoviendo no solo el trabajo de datos abiertos en Costa Rica, sino que también en Panamá hemos desarrollado desde el 2018 un proyecto con ANTAI y junto a la AIG, donde hemos promovido el desarrollo de capacidades en esta materia. Y bueno, desde el laboratorio lo que he tratado de hacer es como incidir más en materia ciudadana para promover el tema de datos abiertos. Entonces, en este contexto,
hemos estado desarrollando una iniciativa en Costa Rica asociada a presupuesto abierto y en alianza con el Ministerio de Hacienda. Entonces, como les menciona Lea, hay muchos conceptos que están rondando en lo que nos compete el día de hoy, que es el tema de presupuesto abierto, y estos conceptos básicamente vienen asociados a 3 elementos básicos de la gestión pública. El primero, que tiene que ver con el tema de gobierno abierto, que es ese nuevo cambio de paradigma que le dicta a las instituciones, o en realidad es como una realidad que está emergiendo, de cómo las instituciones empiezan a relacionarse con la ciudadanía para mejorar los bienes y servicios. Entonces, enfocados en qué? En la transparencia, en la rendición de cuentas, en la participación ciudadana, en el aprovechamiento de la tecnología y en la innovación pública. ¿Qué es lo que está gestionando el tema de gobierno abierto? Bueno, el tema de gobierno abierto lo que viene a decirle a las instituciones que es que aquellas prácticas de opacidad que se habían instalado en el pasado tienen que ir cambiando, y tienen que ir cambiando de una manera escalonada. ¿Por qué hablamos de manera escalonada? Porque se habla de que primero tiene que haber un pilar fortalecido de transparencia, donde no solo ponemos información, sino datos por el cual la ciudadanía puede buscar, utilizar, descargar y trabajar. Luego, por otro elemento, una vez que está fortalecido el tema de transparencia, viene un segundo escalón, que es el de la participación ciudadana, y es donde surge ese capital de empoderamiento ciudadano, es decir, aquella ciudadanía que está informada con la información que publican las instituciones de gobierno, hay una mayor incidencia o una capacidad más alta de incidir en temas de agenda pública, y por eso es que hablamos de innovación, de participación ciudadana. Y un tercer escalón que está asociado a la colaboración, a la innovación, a tratar de pensar las cosas o la forma en la cual se está haciendo valor público de una nueva forma. Y se habla de colaboración cuando, por ejemplo, interactúan organizaciones sociales, academias, sector privado y sociedad civil para abordar retos o problemas públicos. Como vieron, uno de los elementos principales es el del tema de acceso a la información pública, y es por ello que nace también, paralelo al tema de gobierno abierto, un concepto nuevo que son los datos abiertos. Más o menos venimos hablando desde el 2010, 2013 de qué son los datos abiertos y cómo se podrían implementar. Y básicamente en este contexto del gobierno abierto, los datos abiertos vienen a ser una forma efectiva de poner información pública a disposición de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque se utiliza información que está estructurada, que está ordenada, más o menos pensémoslo en formatos de bases de datos para que sea un poco más claro, que está en manos de las instituciones. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, se dispone de esa información en algún medio web para que las personas puedan buscarla, reutilizarla, analizarla y hacer incidencia a partir de ello. Y obviamente, cuando unimos gobierno abierto, que es todo el tema de transparencia, rendición de cuentas, participación, con el tema de datos abiertos, que vendría a apoyar y a impulsar una forma eficiente de acceder a la información pública, ¿cómo se podría entonces implementar esto con el tema de presupuesto público? Y es ahí donde nace el concepto de presupuesto abierto, que básicamente es aquellos datos que hacen referencia a cómo se está gestionando el presupuesto público o el presupuesto nacional, y se ponen a disposición de la ciudadanía en formatos abiertos. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Transformando la forma en la cual la información presupuestaria se comunica, se rinde cuentas y se dispone a la ciudadanía. Esto no es nada de, digamos, ajeno o disruptivo en este caso, porque sabemos ya que de por sí la información presupuestaria en los países se maneja en formato de archivos o bases de datos. Entonces, básicamente, el aspecto innovador en este caso es cómo se utilizan estándares o elementos técnicos que están estandarizados para publicar esta información, es decir, cómo se publica el presupuesto o cómo se dispone en formato abierto el presupuesto para que cualquier persona pueda descargarlo, leerlo, verlo, incluso hacer comparaciones. Y bueno, así es como nace entonces este concepto de presupuesto abierto, que es básicamente implementar los principios del gobierno abierto a la gestión de la información o de los datos del presupuesto público. En este caso, una de las situaciones o de las cosas que existen a nivel mundial es el índice de presupuesto abierto, que el International Budget Partnership hace una evaluación
de qué tan transparentes son los países en materia de presupuesto. Si somos transparentes, si hay participación pública en cuanto a la toma de decisiones en materia de presupuesto y cómo la ciudadanía o los actores del ecosistema social en materia de gestión pública hacen vigilancia de este presupuesto. Entonces, esta evaluación que están viendo ahora es la evaluación del 2019 de Costa Rica, donde a pesar de que no estamos muy bien en transparencia, porque vean que la nota es 57 de 100, estamos más arriba de, el promedio. Es decir, hay un acercamiento a cómo se están comportando los países, pero aún así hay que generar esfuerzos para mejorar esta transparencia. Y obviamente esto genera un impacto directo en cómo participa la gente, en cómo se informa a la ciudadanía en materia de presupuesto público. Y bueno, efectivamente se ve una incidencia directa de que el nivel de participación ciudadana en Costa Rica en materia de presupuesto público es casi nula, porque es 9 de 10. Y todavía tenemos una mejor nota en temas de vigilancia presupuestaria porque intervienen, por ejemplo, organismos como la Contraloría General de la República, interviene el Poder Legislativo que hace un seguimiento de cómo se hace la inversión de los recursos públicos en Costa Rica. Entonces, quizás a nivel de seguimiento y trazabilidad hay un poco más de avances. Y esto no solo lo hablo en Costa Rica, también lo hablo en la región. Puede ser que Panamá tenga un comportamiento similar y bueno, ahora Gustavo quizás va a hacer un acercamiento a cómo es esta evaluación en Argentina. Entonces, producto de esto, producto de ese nuevo paradigma de cómo gestionar los datos del presupuesto nacional o del presupuesto público, cómo involucramos a la ciudadanía y cómo se hacen mejoras en los mecanismos de vigilancia, nace esta necesidad en Costa Rica y bueno, esta evaluación que yo les acabo de presentar es específicamente de Costa Rica. Nace entonces desde el Ministerio de Hacienda una necesidad y es básicamente con base en esos resultados del índice de transparencia presupuestaria, cómo incorporamos entonces otros actores de la sociedad a los procesos de gestión pública del presupuesto. Y no solo en materia de seguimiento, también tiene que involucrarse la ciudadanía en materia de evaluación, en materia de formulación y en materia de, ojalá, incidir en materia de aprobación y formulación presupuestaria. Para mejorar en estos elementos que se mencionaron anteriormente en la evaluación, uno era incidir o involucrar más ciudadanía en estos temas. Dos, trabajar en un estándar técnico o un elemento que establezca cómo se van a publicar los datos, que es uno de los elementos más importantes en materia de datos abiertos, y que Costa Rica lo resolvió con la incorporación del estándar de Fiscal Transparency de el GIF, que más adelante voy a hablarles un poquito sobre esto, que es básicamente el Open Spending, que es un estándar o una regla sobre la cual se va a publicar la información con un orden específico y con un formato específico. Y por último, cómo impulsamos el uso de datos en esta materia para poder incidir directamente en materia de presupuesto abierto y uso de datos para incidir en materia del uso, aprovechamiento y formulación del presupuesto. Producto de esa necesidad del Ministerio de Hacienda y producto además de las evaluaciones que se generaron en el índice de transparencia fiscal, es que se hace una alianza entre el Laboratorio Colaborativo de Innovación Pública de la Universidad de Costa Rica y el Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Porque en el Laboratorio de Innovación trabajamos estos 4 grandes temas que yo les presento acá. Uno, el impulso de datos abiertos en las instituciones. Normalmente trabajamos como en materia y esfuerzos asociados a la sensibilización, a la capacitación de la importancia y la promoción de la apertura de datos. Por otra parte, desarrollamos iniciativa de uso de datos abiertos, es decir, una vez que hay datos publicados, también promovemos actividades de uso como datatones, hackatones, exploradatos y algunos otros elementos asociados. Por otra parte, desarrollamos proyectos que también tienen que ver con análisis y visualización de datos, es decir, el laboratorio también tiene un capital humano para impulsar procesos técnicos de aprovechamiento de los datos. No solo impulsamos, sino que también utilizamos esos datos para investigar y para mostrar un fenómeno. Y por último, sí. Si no te importa, es que tengo una pregunta que me parece que como estás en el medio del tema, Adelante. que es sobre qué porcentaje de la población participa en el proceso presupuestario. Nos llega esta pregunta del público, no sé si tú tienes esos datos o una idea.
Sí, no, vamos a ver, el presupuesto en Costa Rica tiene el siguiente ciclo. Un año anterior, por ejemplo, en marzo a mayo de este año, se presupuesta para el próximo año. Entonces, esa formulación se hace en las instituciones. La formulación más o menos de junio a septiembre pasa al Ministerio de Hacienda y de septiembre al 30 de noviembre del año se emite al Poder Legislativo. Entonces, en esos 3 momentos pasa directamente por instituciones públicas. En ningún momento hay ejercicios que tienen que ver con el relacionamiento ciudadano. Donde hay quizás más incidencia o más participación es cuando se está en el proceso de discusión en la Asamblea Legislativa, que sería de septiembre a noviembre del año. Entonces, básicamente, si yo tuviera que hacer cálculos, yo diría que el porcentaje de participación es muy, muy bajo. Es decir, sería casi nulo. Donde hay además quizás más seguimiento es cuando ya las instituciones implementan el presupuesto, que eso ya sería el año siguiente, y también en la evaluación, donde por ejemplo participan organismos como think tanks, el Estado de la Nación, que es un think tank del Consejo de Rectores de Universidades Públicas, Sí. donde se trabaja en investigación y en presentación de resultados de cómo fue la eficiencia. Pero, por ejemplo, si nos vamos a un ciudadano más de a pie, de una comunidad o de un barrio, la participación es casi nula. Y cuéntame algo, cuando te refieres a GIFT, que vas a ampliar y para conocimiento de todos, esto es una iniciativa a la que el país decide adherirse de forma voluntaria, ¿correcto? Y por eso son evaluados dentro de este índice. Entonces, Sí, una acción voluntaria que, por ejemplo, Argentina se adherió, Costa Rica se adherió, creo que Colombia también es parte de esto, no recuerdo todos, pero hay varios países de la región que se han adherido a la iniciativa de presupuesto abierto. ¿Es así? claro, así es. Bueno, como ustedes vieron, yo les presenté un problema que tenía o una necesidad que tenía el Ministerio de Hacienda y una serie de habilidades y capacidades que tenía el Laboratorio de Innovación. Entonces, reconociendo esta sinergia que existió, planteamos un camino asociado a esto. Bueno, ¿cómo el país debería de mejorar? Para este tema hicimos una alianza directa con el GIF, que es la Alianza Global por la Transparencia Fiscal, que básicamente lo que promueve es todo el tema de transparencia presupuestaria, pero además el impulso de la implementación del Open Spending. Entonces, ¿cómo sucedió esto? Bueno, el Ministerio de Hacienda, nosotros como institución asesora o como organización de la sociedad civil asesora en materia de datos abiertos, conversamos con el Ministerio de Hacienda, les conversamos de este estándar y que además yo creo que por los procesos de transparencia y evaluación fiscal que a ellos les hacen, ya conocían un poco, pero la relevancia surgió en este contexto de iniciar un nuevo proceso para estandarizar los datos y la publicación. Entonces, cuando nosotros conversamos, hacemos un contacto directo con la GIF, que tiene una representación latinoamericana, entonces dan apoyo a los países no solo en el proceso estratégico, sino en el proceso técnico de la implementación del estándar, para que el país cuente con un espacio y un estándar específico en cómo se van a publicar los datos. Entonces, básicamente el GIF lo que ayuda es, junto con el Ministerio de Hacienda, que tiene a cargo los sistemas de información, a diseñar la arquitectura final con la cual van a salir esas bases de datos. Y ese fue, digamos, para Costa Rica un primer paso, que era básicamente, bueno, vemos el escalón en el primer paso del gobierno abierto, que es contar con información y apertura de datos de manera proactiva, y posterior a ello, vamos a hacer un ejercicio de participación ciudadana. Entonces, cuando nosotros ya tenemos resuelto el tema de datos abiertos, que es básicamente toda la información presupuestaria del presupuesto nacional en ese estándar, damos un escalón nuevo a decir, bueno, ¿cómo logramos de que más personas se incorporen en estos procesos? No solo de que se incorporen en procesos de participación ciudadana, sino cómo la ciudadanía podría hacer uso de esos datos que están en formato abierto y que son fáciles de descargar, fáciles de encontrar y fáciles de utilizar para que se involucren en procesos de decisión. Entonces, creamos una iniciativa que se llama la Escuela de Presupuesto Abierto, que básicamente este espacio académico, porque lo diseñamos desde el Laboratorio de Innovación de la Universidad de Costa Rica, pero en colaboración con el Ministerio de Hacienda, lo que queríamos era acercar diferentes actores como ciudadanos, investigadores, periodistas, académicos, para que
comprendieran todo lo que tiene que ver con el ciclo presupuestario y además se complementara con el tema de datos abiertos. Entonces, básicamente, lo que queríamos era incidir en una forma nueva de hacer involucramiento ciudadano para enlazar a estas personas con el tema de datos abiertos para que todo esto tuviera incidencia en el tema de fiscalización e involucramiento de la participación ciudadana. Pero básicamente el espacio de la Escuela de Presupuesto Abierto, al ser un espacio muy amplio, muy interactivo, muy causístico, porque además era desarrollado por el Ministerio de Hacienda y el laboratorio en diferentes sesiones, nos dimos cuenta que en realidad la Escuela de Presupuesto Abierto es un espacio multiactor, es decir, se escuchaba mucho el, 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 el testimonio de institucionalidad, el testimonio académico en este tema, pero también se hacía muchos espacios de apertura para entender cuáles eran las necesidades ciudadanas o cuáles eran los retos a los cuales se encontraba la ciudadanía a la hora de utilizar esta información. Y por ende se conformó en un elemento de aprendizaje horizontal, es decir, no solo nosotros y el Ministerio de Hacienda dábamos conocimiento, sino también aprendíamos de lo que vivía la ciudadanía en el tema de participación en materia presupuestaria y uso de información presupuestaria. Y bueno, también en este contexto hicimos intercambios de experiencias con otros países que ya habían implementado la iniciativa de transparencia fiscal, otros espacios además que han tratado de impulsar los temas de uso de datos abiertos. Entonces, la Escuela de Presupuesto no solo es un espacio de interacción y formación, sino que es un espacio de empoderamiento ciudadano. ¿Por qué? Porque formamos 30 personas de la ciudadanía, de los medios de comunicación, del sector privado, de la academia, de la sociedad civil, que técnicamente están entendiendo cómo está funcionando el presupuesto nacional y cómo en cada una de sus etapas ellos podrían hacer uso de esa información pública para incidir de manera proactiva. Y esto obviamente también se piensa desde una lógica ciudadana, pero también había actores del sector privado que sabían cómo utilizar esta información presupuestaria para sacar ventaja. Porque se habla mucho de que los datos abiertos son para generar impacto, valor público, pero no, también existe para dinamizar economías o desarrollar nuevos procesos de emprendimiento, de diseño de mejoras y servicios. Entonces, en este espacio nosotros no solo logramos incidir de manera positiva en todo lo que tiene que ver con política pública, sino que también abarcamos otros sectores como la investigación académica, la comunicación por medio de datos y la incidencia en el sector privado. Y bueno, el proceso de formación fue bastante variado. Primeramente se conversa un poco sobre qué es el presupuesto nacional, cuáles son sus etapas, características específicas de Costa Rica, como la normativa, los tiempos, etcétera. Se hace un segundo módulo asociado a todo el tema teórico y práctico de los datos abiertos. Se hace un tercer módulo que está enfocado en el tema de el estándar de presupuesto abierto. Un cuarto módulo que está enfocado en un laboratorio de datos, es decir, les enseñamos a utilizar los datos por medio de sistemas, software de análisis de datos o algunos otros elementos que ya los mismos participantes conocían. Y finalmente, un laboratorio de innovación que va enfocado a, bueno, a un proceso de análisis de datos que ellos hicieron previamente y a cómo podrían diseñar iniciativas disruptivas en este tema. Nosotros tuvimos un reto que fue el COVID, entonces los últimos módulos los terminamos de manera virtual, cosa que no fue un obstáculo, sino que lo desarrollamos y más bien tuvimos la capacidad de tomar más tiempo para desarrollar la iniciativa. Y producto de la alianza con GIF existe una iniciativa que se llama el Exploradatos, que es básicamente cómo se hace uso de esos datos para incidir en el gasto público, en la eficiencia del gasto público, y el GIF muy acertadamente lo trabaja directamente con los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, cómo el país está financiando los objetivos del desarrollo sostenible y cómo se están cerrando algunas brechas que tienen que ver con derechos humanos, derechos ambientales, derechos económicos y algunos otros en cuanto al financiamiento de estos temas. Producto de la escuela y de Exploradatos, que fue como la actividad final que venía enlazada al laboratorio de datos y al laboratorio de innovación, emergieron 6 proyectos o 6 iniciativas ciudadanas que tienen que ver con un proceso específico de análisis presupuestario en un tema muy puntual,
una identificación de una problemática y un diseño de una solución. Yo les voy a hablar de una sola de estos proyectos porque ha sido como el que más impacto ha generado, y es un proyecto que se llama Misión Pupitre. Dos chicas que participaron en la Escuela de Presupuestos Abiertos y en el Exploradatos encontraron que no hay una trazabilidad presupuestaria entre lo que invierte el Ministerio de Educación en las juntas de educación, que básicamente es como el órgano administrativo de cada uno de los centros educativos, en materia de infraestructura. Es decir, el ministerio hace una transferencia de recursos y de presupuesto a esos centros educativos y nadie sabe qué pasa con ese presupuesto, si se invierte, si no se invierte. Y esto ellas lo hallaron porque no solo hicieron una investigación del presupuesto de infraestructura educativa, sino porque también hicieron una investigación específica en cómo se invierte esto en algunos centros educativos. Y se dieron cuenta, por ejemplo, que habían colegios o secundarias que tenían alrededor de 10 años de no abrir los baños, los espacios para que las personas hicieran sus necesidades y su saneamiento. Entonces, ellas decían, ¿cómo esto sucede si anualmente se les brinda un presupuesto? Bueno, no hubo forma de identificar qué sucedía con esos recursos, en qué se invertían, y precisamente es por eso, porque llega un punto en que la trazabilidad de los datos y de la información no se puede continuar. Entonces, a partir de ese trabajo que ellas hicieron, trabajaron en una iniciativa que se llama Misión Pupitre, que es básicamente diseñar una herramienta tecnológica para darle trazabilidad posterior a que llegue el dinero a los centros educativos, y además construir una plataforma que incorporara la perspectiva de los estudiantes en la inversión de infraestructura. Es decir, que la inversión no venga priorizada por las juntas de educación, sino que venga priorizada por las necesidades de los estudiantes. Entonces vemos cómo este tema de presupuesto puede incidir en temas tan puntuales y en temas tan amplios. Y así como en los otros proyectos, los que trabajaron en infraestructura de salud, los que trabajaron en información sobre compras públicas y cómo se administraba esto, y por otra parte, cómo además hay transferencias de beneficios a personas que están sin empleo. Entonces, hay una serie de proyectos que se establecen producto de la escuela en esta línea. Entonces, ustedes pueden ver cómo nace todo de la necesidad de transparentar información o poner información de presupuesto en datos abiertos, la necesidad de formar ciudadanía en esta materia, y no solo en el tema de datos abiertos y en el tema de presupuesto, sino cómo pueden hacer uso de esa información y además cómo pueden intervenir de manera positiva en resolver ese tema. Jorge, tú mencionaste un examen del presupuesto nacional que les hacen. Hay una pregunta del público, si tú podrías ampliar sobre si existe un informe público en ese sentido. Sí, el país, vamos a ver, los más formales vienen uno de una institución o la institucionalidad y otro de la sociedad civil. Entonces, el primer informe lo hace la Contraloría General de la República, que hace una memoria anual de todo lo que sucede en Costa Rica en materia de gestión pública, y uno de sus apartados es el presupuesto público. Entonces, habla mucho en la Contraloría de cuál es el nivel de la eficiencia, de dónde se gasta más, dónde se gasta menos, cuáles podrían ser las recomendaciones para que en el próximo año el ejercicio del presupuesto sea eficiente. Por ejemplo, se habla mucho de trabajar la transparencia presupuestaria, porque incluso es difícil para la Contraloría generar recomendaciones sin conocer qué es lo que está sucediendo. Y por el otro lado, es un ejercicio de sociedad civil o de academia, que es el Estado de la Nación, que hace un proceso del informe del Estado de la Nación anual, donde hace referencia a cómo el Estado y cómo la institucionalidad hace uso de esos recursos. Entonces, son meramente formales y no llegan a cuestiones muy puntuales, como por ejemplo los que llegó los proyectos de la Escuela de Presupuestos Abiertos, que es básicamente llegar a la granularidad de la inversión del presupuesto para entender dónde realmente hay problemáticas y cómo poderlas resolver de la mano de la ciudadanía de manera innovadora. Y bueno, producto de todo esto, el Ministerio de Hacienda de Costa Rica y el InnovaApp, que es el Laboratorio Colaborativo de Innovación Pública, somos a partir de agosto de este año miembros consejeros del GIF. Y bueno, Gustavo también ahora puede conversar un poco cuál es el rol de los miembros consejeros, pero es básicamente tratar de llevar a otros contextos estas buenas prácticas de implementación de estándares, de acercamiento ciudadano, de uso y aprovechamiento de la información presupuestaria
para mejorar e incidir en la gestión del presupuesto público. Muchísimas gracias, Jorge. Me quedo con varias cositas que voy a guardar para nuestras conclusiones. Lo que sí te digo es que todos los días en las noticias escuchamos la palabra trazabilidad en cuanto al tema de la pandemia, pero me fascina ese link de trazabilidad presupuestaria para poder a través de esa trazabilidad crear más transparencia, exigir rendición de cuentas y por ende transformar así la vida de los ciudadanos de este país. Pero bueno, seguimos en las conclusiones abordando un poquito más sobre lo que nos comentabas de la escuela de gobierno abierto, de presupuesto abierto. Y ahora vamos a pasarle la palabra a Gustavo Merino del Ministerio de Finanzas de Argentina, quien nos va a compartir la experiencia de las mejores prácticas a replicar desde la Argentina. Y él también nos ha hecho esta acotación sobre la importancia de que la ciudadanía se empodere en el uso de estos datos. Gustavo, bienvenido. Sé que tienes 20 años de experiencia en estos temas. Me parece fascinante poder contar el día de hoy con esas mejores prácticas que nos vas a compartir y conocer un poco más sobre ese rol y lo que han hecho ustedes en la Argentina. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación para nosotros, porque digamos hablo en nombre de todos los que trabajamos en esta temática en Argentina. Es un honor que nos inviten a compartir estos paneles donde no solamente podemos de alguna manera mostrar lo que hicimos, lo que nos falta, los desafíos que nos encontramos, sino también aprender del resto de los panelistas y sobre todo de las preguntas del público. Así que, si me permiten, también voy a compartir pantalla. Tengo una presentación para compartir con ustedes. Espero que se vea bien. Se ve, ¿no? Sí. Bueno, bárbaro. Sí, sí. Rápidamente les voy a ir mostrando un poco cuáles son los avances y los desafíos pendientes que nosotros vemos, por lo menos en nuestra perspectiva, de lo que es la transparencia fiscal o transparencia presupuestaria. Bueno, un poco esto lo había preparado como contexto, pero Jorge me ganó de mano, así que se los dejo, digamos, después seguramente vamos a repartirlas, va a quedar disponible en la presentación, pero básicamente el hincapié que lo que quería hacer es que en el contexto de gobierno abierto y sobre todo dentro del concepto de datos abiertos como datos públicos, para fomentar la participación es donde nosotros encontramos la oportunidad de mejorar lo que ya veníamos haciendo con anterioridad de mostrar los datos de ejecución presupuestaria. ¿Por qué digo esto? Porque básicamente nosotros en Argentina tiene la Ley de Administración Financiera del año 1992 y tiene un sistema de administración financiera que de alguna manera da soporte a esa gestión desde el inicio de esa ley. Obviamente el sistema se fue actualizando tecnológicamente, funcionalmente, pero lo que quiero resaltar es que hay un sistema detrás que da sustento a toda esta gestión, y ya desde el año 1998 habíamos empezado a trabajar en iniciativas de transparencia presupuestaria. Obviamente fuimos agregando cada vez más cosas, hicimos una reingeniería por el 2011, empezamos a publicar datos abiertos en 2016, y en 2017 hicimos toda una recomposición de lo que veníamos haciendo, y es lo que les quiero contar hoy. Porque básicamente habíamos publicado datos y ahora ¿qué pasaba? Bueno, necesitábamos el uso y la evolución. ¿Cómo hacíamos para conseguir mejorar y realmente ver qué es lo que la gente necesitaba? Porque no solamente, digamos, nosotros veíamos como una obligación mostrar el uso del dinero público, sino también como una obligación la necesidad de que se entienda ese uso, porque ustedes saben que el presupuesto es una herramienta bastante técnica que está destinada a facilitar y asegurar asegurar los recursos necesarios para llevar a cabo las políticas públicas. Teniendo en cuenta que es una herramienta de gestión, tenemos que convertir de alguna manera en algunas herramientas para que se pueda entender. Entonces, nosotros, ¿cómo hicimos para acercarnos al público o hacer experiencia de usuario con pocos recursos? Porque tampoco es que tenemos un equipo dedicado 100% a lo que es transparencia, sino nosotros trabajamos en los sistemas de administración financiera
y nos dedicamos a hacer también toda esta parte de transparencia presupuestaria. Por un lado, una oportunidad muy grande se dio en participar en los planes de gobierno abierto. Por otro lado, escuchar al público en las redes sociales y en nuestras páginas web. Y por otro lado, hacer análisis del tráfico, quiere decir análisis del tráfico de los portales de transparencia presupuestaria para ver qué es lo que la gente más busca, qué es lo que la gente está consumiendo más o qué es lo que la gente pregunta. En ese sentido, en nuestro tercer plan de acción nacional de gobierno abierto, nosotros pusimos 2 compromisos de parte de lo que en ese momento era Ministerio de Hacienda y ahora se llama Ministerio de Economía, que estaban destinados, por un lado, a acercar el presupuesto al ciudadano y por otro lado, a generar en esas capacidades que nosotros pensábamos que faltaban y todavía faltan, en el público para hacer el análisis de las cuentas públicas. En lo que es acercar presupuesto al ciudadano, nos pusimos 2 compromisos. Uno es generar una web que se llama Presupuesto Ciudadano, donde el proyecto de ley de presupuesto que el Poder Ejecutivo envía al Congreso de la Nación en el mes de septiembre, sea explicado al ciudadano de una manera un poco más amena. Y por otro lado, un sitio que se llama Presupuesto Abierto, donde el ciudadano pueda monitorear la ejecución de ese presupuesto. Nosotros lo que notamos muchas veces es que el presupuesto, por lo menos en Argentina, es algo que aparece en los medios durante la discusión presupuestaria en el Congreso y después desaparece. Cuando realmente se empieza a efectivizar ese uso de ese dinero público, desaparece un poco de la discusión pública y cualquier discusión que uno ve en los medios de temas políticos o económicos soslaya el tema del presupuesto cuando realmente es el que monitorea y de alguna manera guía el uso del dinero público. En ese sentido, bueno, les muestro un poquito lo que hicimos muy por arriba. Acá tienen arriba los links para poder acceder a las páginas, pero básicamente esta es la web de Presupuesto Ciudadano, una pantallita, donde podemos ver que hicimos un resumen del proyecto de ley de presupuesto orientado al ciudadano. Tratamos de poner una información clave en lenguaje sencillo y accesible y hacer gráficos y datos en formatos abiertos. Después, la otra web que yo les había comentado se llama Presupuesto Abierto y es la ejecución presupuestaria. Acá ustedes pueden ver que, bueno, cuando hice la presentación, esto estaba actualizado al 4 de diciembre. Nosotros los actualizamos día por día. O sea, todos los días se actualiza la ejecución presupuestaria con información del día anterior. Y una cosa muy importante para nosotros es que la ejecución presupuestaria se muestra el máximo nivel de desagregación. ¿Esto qué quiere decir? Que en la misma detalle que pueden ver las autoridades del ministerio, del Poder Ejecutivo, el presidente, quien fuere, es lo que nosotros mostramos al público. Es todo lo que hay a nivel presupuestario, de ejecución presupuestaria, en nuestros sistemas de información. Y ahí hemos hecho visualizaciones e información relacionada a la ejecución del presupuesto. Básicamente las visualizaciones tienen que ver con distintas preguntas que responden los clasificadores presupuestarios. Bueno, no sé bien el expertise del público en cómo se estructura el presupuesto, pero básicamente les comento rápidamente que existen clasificadores presupuestarios. Por ejemplo, jurisdicción nosotros le llamamos a institución, la entidad que hace el gasto público. Finalidad, funciones, a qué se destina el gasto en el sentido de salud, educación, justicia, etc. En qué se gasta es el objeto del gasto, si compro computadoras, lápices, papel. ¿Dónde se gasta? Bueno, en dónde se efectúa ese gasto o a dónde está destinado ese gasto, el lugar físico, digamos. También tenemos de dónde vienen los recursos, o sea, si los recursos vienen de ingresos tributarios o de otro tipo de ingresos, y algunos otras visualizaciones. No me quiero extender mucho, así les muestro todo. También presentamos algunos aspectos que para nosotros nos parecen relevantes de explicar, no solamente cuál es el ciclo presupuestario que está acá abajo, sino qué incluye el presupuesto. Argentina es un país federal, entonces el presupuesto nacional está complementado por el presupuesto de las provincias, que para nosotros son estados autónomos.
y de alguna manera la gente por ahí ese tema todavía, si bien entiende que Argentina es un país federal y que está el Poder Ejecutivo y de nacional y el Poder Ejecutivo de las provincias y a su vez están divididas en municipios, piensa que el presupuesto nacional abarca todo cuando en realidad abarca solamente la Administración Pública Nacional y algunas transferencias puntuales que le hace el Poder Ejecutivo a las provincias. Bueno, entonces tratamos de explicar algunas cosas en esta web nuestra y acá les estoy mostrando un poquito de qué manera se ven las principales visualizaciones. Por ejemplo, en esta que se llama, no voy a mostrar todas obviamente, esta que se llama ¿qué se destina el gasto? Ustedes pueden ver que en seguridad social, en lo que es el presupuesto, creo que este era el 2020, el 78% del presupuesto nacional está destinado a seguridad social. Con lo cual a nosotros nos parece muy importante mostrarlo de esta manera, más allá de que también se puede ver, como ven acá arriba ustedes, como tabla de datos, o sea, con los números, pero nos parece que así la gente tiene una dimensión de cuando hablamos del gasto público, del impacto de distintas políticas por sobre otras políticas, porque muchas veces se habla de recorte del gasto público y la discusión pasa a un nivel más, si se quiere, discusión política, que en el fondo no termina afectando a lo que es el volumen del gasto público. O por ahí sí. Gustavo, hay una pregunta, porque tú estás del lado del Ministerio de Finanzas. Toda esta información que ustedes reúnen, me imagino que es un ejercicio de la mano con Contraloría y otras entidades del Estado, o ustedes llevan el mayor peso para poder hacer este trabajo. ¿Cómo es la dinámica para poder producir todas estas visualizaciones? No, mira, básicamente nosotros tenemos un sistema de gestión de administración financiera que es muy, digamos, que es muy aceptado y es usado por todos los organismos o agencias de la Administración Pública Nacional. Y a partir de que ese sistema es un sistema de gestión, cuando yo digo de gestión, diferencio gestión de registro. O sea, yo no puedo sacar ningún pago, no le puedo transferir ningún dinero a nadie que no sea a través del sistema. No existe ni el pago por cheque ni el pago en efectivo. O sea, si el sistema no funciona, la plata no llega a sus beneficiarios. Entonces, a partir de eso nos aseguramos de que todos los organismos se vean obligados a utilizar el sistema y que el presupuesto que se ejecuta sea realmente, que se muestra sea realmente que se está ejecutando. Entonces, a partir de eso, de esos datos, nosotros extraemos los datos de ejecución presupuestaria diariamente de ese sistema y básicamente las visualizaciones las hicimos en parte. O sea, siempre las hacemos con equipo nuestro de sistemas, digamos, gente informática, pero algunas las hicimos como sugerencia de estos planes de gobierno abierto, que es un poquito lo que le voy a mostrar más adelante. Hay cosas que a nosotros nos vino bien porque uno que trabaja con el tema presupuestario hace tanto tiempo termina pensando que es muy fácil de explicar cuando realmente se encuentra con el otro lado, con la sociedad, se da cuenta que es muy difícil de explicar. Entonces, escuchar las necesidades de la gente o de las organizaciones de la sociedad civil está muy bueno porque a nosotros nos permitió agregar bastante contenido. Este contenido era un contenido que lo teníamos previsto, teníamos algunas otras visualizaciones. Siempre en lo que queríamos resaltar era que más allá de los datos, lo que queremos es de alguna manera visualmente darle a la ciudadanía o a la gente que consume nuestra página la importancia que tienen en este caso ciertos ingresos sobre otros. Cuando por ahí uno en la discusión política del día a día dice, bueno, hay que sacar el IVA, que es el impuesto al valor agregado. Bueno, ok, sacás el IVA y te das cuenta que tenés gran parte de los recursos públicos que no vas a tener, con lo cual vas a tener que recortar el gasto. Pero por otro lado, recién vimos que el gasto, la mayor parte, de la seguridad social. Entonces, ese tipo de discurso es lo que nosotros queremos aportar a que un discurso sea un poco más consciente y que la discusión pase por lo que se puede hacer y no por tirar, digamos, soluciones mágicas. Y en ese sentido de priorizar, lo que les ha sido más útil a ustedes ha sido entonces las mesas de co-creación de gobierno abierto, o han utilizado otros mecanismos. No, ahora te voy a mostrar. Les paso un par de gráficos más rápido y aquí está. A partir de la co-creación,
que tuvimos con la sociedad civil en esas mesas de gobierno abierto, se nos dieron, pudimos lograr incorporar nuevas herramientas. Por ejemplo, una herramienta que permite suscribirte a novedades con cambios en el presupuesto. O sea, el usuario selecciona, a mí me interesa el programa de, por ejemplo, jubilaciones y pensiones. Entonces se suscribe a esa novedad y cada vez que cambia el presupuesto, no que se ejecuta, porque se ejecuta todos los días, pero suponete que le den más plata o le saquen plata, le saquen presupuesto o le den más presupuesto, te llega una notificación al mail que vos te suscribiste y te dice, bueno, esto que vos te estás siguiendo te interesa, tuvo un cambio, entonces vos podés meterte y consultar. Eso nos sirvió porque hay muchas organizaciones de la sociedad civil que hacen seguimiento puntual de algunos ítems que están relacionados con programas presupuestarios y nos pidieron, a mí me gustaría saber cómo se hace, cómo se va modificando el presupuesto destinado a tal cosa. Bueno, con esta herramienta lo pudimos hacer. Después les muestro la pantalla rápidamente. Otra herramienta que también nos surgió de la co-creación con sociedad civil es esta búsqueda de programas. Soy un explorador de apertura programática. El presupuesto en Argentina es un presupuesto por programas. Los programas son lo más cercano a la política pública. Entonces hicimos un explorador que es bastante mejor que el que teníamos antes. También, esto es muy importante, gracias a la interacción con la ciudadanía nos dimos cuenta que hay temas transversales en el presupuesto. Bueno, ahora está bastante de moda lo que se llama cross-cutting budget, que tienen que ver con temáticas que no están reflejadas como clasificadores presupuestarios, como por ejemplo puede ser todo el gasto en la igualdad de género o el gasto en políticas de niñez o en políticas de discapacidad. Entonces, de alguna manera, nosotros diseñamos un mecanismo que puede ver qué parte del presupuesto aportan estas temáticas y eso lo hicimos gracias a la co-creación con la sociedad civil. También pusimos más datos abiertos, nosotros pusimos datos abiertos desde 1995 hasta 2000, bueno, hasta ahora, de ejecución presupuestaria y física. Física quiere decir, digamos, de alguna manera lo que se hace con el dinero que está en el presupuesto, por ejemplo, cuántos kilómetros de ruta, etcétera. Y otra de las cosas que hicimos fue generar una API, que sería un mecanismo informático que te permite, si vos tenés una página, por ejemplo, una organización de la sociedad civil que tiene una página y quiere de alguna manera ir actualizando el presupuesto destinado a cierta temática que va siguiendo, puede consultar en forma dinámica nuestros datos y se van actualizando en forma, digamos, automática. Por ejemplo, rápidamente les muestro, este sería una de las pantallitas para suscribirse a notificaciones o a novedades en el presupuesto. Este es la visualización de apertura programática que permite recorrer el árbol de programas desde jurisdicción hasta la obra. Incluso, bueno, acá no lo puede poner, pero más arriba hay una forma de buscar tipo contexto libre y te dice cuál es el programa que lo está cubriendo, eso que uno busca. Estos son los análisis transversales del presupuesto que permiten seguir los temas de niñez, género. Bueno, esta pantalla me quedó vieja porque ahora agregamos también discapacidad. Se producen informes trimestrales que hace la Oficina Nacional de Presupuesto y esos informes nosotros los publicamos y ponemos los datos abiertos que respaldan esos informes. Y esta es la interfaz de programación de aplicaciones API de presupuesto abierto, donde hay toda una explicación de cómo se puede usar y cómo se puede enganchar con alguna página web que la quiera referenciar. Gustavo, y una pregunta, ¿los códigos que ustedes utilizan son códigos abiertos o de alguna forma es algo que tú pudieras replicar? Hay iniciativas, por ejemplo, como es el caso de la Iniciativa de Transparencia e Infraestructura, COS, que para el caso de Panamá, ellos le donaron a Panamá en COS Honduras, nos donó lo que fueron, pues de alguna forma, la plantilla, por así llamarlo, para poder nosotros en Panamá montarnos en lo que ya ellos habían desarrollado y que fuera pues más fácil la implementación en Panamá. Esto es algo que la plantilla que ustedes utilizan pudiera ser lo mismo o no es así. Mira, es una muy buena pregunta porque nosotros, en realidad, cuando pensamos todo este desarrollo, no lo pensamos como para que se pueda, digamos,
que se pueda utilizar, digamos, con datos de otras entidades. De hecho, nosotros tenemos pedidos de provincias nuestras que quieren usar esta plataforma y tenemos un proyecto para de alguna manera despersonalizar, por llamarlo de alguna manera, esta página y poder usar como fuente de datos algún archivo digamos algún archivo de texto plano que tenga la ejecución presupuestaria, pues nosotros sacamos el dato de nuestros sistemas automáticamente, de ahí surge todo esto. Pero en este momento no tenemos, pero sí se puede usar lo que dijo Jorge del GIFT, de esta framework que se llama Open Spending, o ellos le pusieron en realidad Open Spending, le montaron uno arriba que se llama Open Fiscal Data Package, que el GIFT de alguna manera auspicia para los países que por ahí no tienen, como nosotros tenemos, un sistema atrás que te va tirando los datos casi en forma automática y no tenés que, digamos, de alguna manera nosotros quisimos subirnos al Open Fiscal Data Package, pero nos parecía que se nos perdía un poco el tema del presupuesto por programa si no podíamos darle como esa visualización que nos gustaba a nosotros, y como ya lo teníamos hecho, medio que no es que lo descartamos, pero si bien trabajamos mucho con GIFs, que ahora les quería mostrar, no es una cosa que estemos utilizando. En la que es generación de capacidad de análisis de cuentas públicas, bueno, nosotros sacamos como parte de este compromiso la cuenta de inversiones como nuestra Contraloría, que es la Contaduría General de la Nación, está obligada a emitir un estado de ejecución presupuestaria, o sea, medio año después de que termine el presupuesto, lo envía al Congreso y el Congreso lo analiza. Bueno, eso era un tomo, son más o menos 1500 hojas y tratamos de resumirlo a unas 40 hojas que publicamos para el ciudadano, y está bastante bien porque todavía, encima tiene como un capítulo primero que explica bastantes temas relacionados con las finanzas públicas de un modo bastante sencillo para entender. Y otra de las cosas, perdón, me equivoqué. Otra de las cosas que hicimos para potenciar el uso de portales de transparencia, reuniones con organizaciones de la sociedad civil, tratamos de hacer más difusión en redes sociales, eventos, talleres, tutoriales y presencia institucional, básicamente asociaciones y colaboraciones como con GIFT y también con IBP, que es digamos, la entidad que de alguna manera organiza y difunde la encuesta de presupuesto abierto, también es integrante y trabaja codo a codo con GIFT. Para nosotros la pertenencia a GIFT, que somos miembros desde febrero del 2018, fue muy importante porque nos permitió tomar conocimiento de que hay una gran red de personas interesadas en distintos países en trabajar en temas de transparencia fiscal, de las cuales podemos aprender muchísimo. Por ejemplo, yo lo he escuchado recién a Jorge con su escuela de presupuesto abierto y me da una envidia, no sana envidia, digamos, porque es algo que nosotros siempre quisimos hacer y no logramos todavía quebrar el cascarón, digamos, de alguna manera, de que la Universidad Pública Argentina digamos, empuje este tema, más allá de que nos invitan a alguna otra charla. Para nosotros es fundamental que en la educación de todos los niveles, digamos, obviamente cada uno a su nivel, los chicos tengan conocimiento de qué consiste, para qué la sociedad aporta al Estado y cómo hace el Estado para organizarse, para devolver eso que la sociedad aporta a través del presupuesto. Entonces, en ese sentido, es una sana envidia y realmente los felicito la iniciativa que han tenido. Otra de las cosas, bueno, estas son dos organizaciones de la sociedad civil que yo las puse acá, tres en realidad, ASIG, ASAP y CIPEC, que son de Argentina, que participaron con nosotros en la co-creación de los compromisos en el tercer y cuarto plan de gobierno abierto. Ahora tenemos nuevos compromisos, pero lo importante es que hicieron aplicaciones basadas en nuestros datos abiertos. O sea, usando los datos abiertos que nosotros publicamos, ellos hicieron un monitor presupuestario que muestran por ahí las cosas de la misma manera que nosotros o de distinta manera, porque una vez que uno disponibiliza los datos son públicos y de la sociedad y los puede mostrar como quiera. En ese sentido, nosotros no lo vemos como una competencia, sino como una cosa complementaria. Y también hicimos actividades con ellos como el Data Quest,
que organizamos con ASIC, parecido al que hicieron en Costa Rica y GIFT. Otra de las cosas que a nosotros nos sirve también y nos sirvió a partir de nuestra asociación con GIF es participar en distintas exposiciones. Dimos un montón de exposiciones, hemos participado en un montón de actividades dando a conocer lo que hacemos, y nos parece muy importante porque el intercambio de opiniones y de situaciones con distintos actores es fundamental para seguir mejorando. El impacto, nosotros, bueno, antes teníamos muy pocas visitas a los portales de transparencia, ahora tampoco es que somos Facebook, ni mucho menos, por supuesto, porque no es un tema tan apasionante el tema presupuestario, pero que mejoramos un montón. Nosotros el año pasado tuvimos 277.000 visitas, cuando antes teníamos 10.000 como mucho en todo el año. Entonces, si bien a nosotros nos falta un montón, nos parece importante. Y lo puse acá porque queremos resaltar la importancia de medir el tráfico en estos portales de transparencia, porque de alguna manera uno ve acá la página, ve si más allá del home, allá uno ve el porcentaje de rebote también. La gente entra y se va, fíjate, la mitad. Pero aparte uno ve cuál es lo que más busca la gente o lo que más quiere ver. Y por otro lado, bueno, nada, un poco lo que veníamos hablando, cuáles son nuestras lecciones aprendidas y desafíos. Como lección aprendida, o una fortaleza en realidad, nosotros, gracias a disponer de un sistema de administración financiera consolidado, podemos hacer la publicación de la ejecución presupuestaria sin dudar de la calidad de los datos, y podemos sostenerla en el tiempo publicando día por día. Eso de otra manera, si tenemos que recolectar los datos y cruzarlos y limpiarlos, es imposible. No quiere decir que si no se hace día por día no se pueda hacer, pero cuanto mayor calidad de los datos y menos limpieza haya que hacer, es más sostenible en el tiempo. Por otro lado, todo esto sin apoyo político para relacionarse con la sociedad civil y para mostrar todo sin agregar ni esconder nada es fundamental, porque si no, no se puede lograr. También es fundamental construir una relación de confianza con las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo desde el punto de vista de que nosotros tratamos de mostrar la ejecución presupuestaria y no hacer, digamos, por lo menos nosotros que somos técnicos, no hacer juicios de valor sobre discusiones que ellos puedan o conclusiones que ellos puedan tomar de esos datos. Y bueno, como ya les dije, formar parte de instituciones y grupos de trabajo como GIF dedicado a la transparencia es un valor agregado. ¿Qué cosas nos faltan? Y nos falta básicamente trascender la frontera de los entendidos, o sea, que estos datos, lograr que no solamente los periodistas y el público se apropien de estos sitios de transparencia, sino que también las autoridades, que parecería que deberían estar al tanto, pero muchas veces nosotros vemos que funcionarios de la administración pública no conocen el presupuesto, no saben ni cuánto presupuesto tienen, ni cómo se ejecuta, o sea, es bastante grave, pero es la realidad. Supongo que debe pasar en varios países. Bueno, el tema de poder institucionalizar la enseñanza de administración financiera pública en distintos niveles de educación. Una cosa importante que nosotros queremos hacer a partir de todo el auge de la ciencia de datos es potenciar los datos de ejecución presupuestaria con otros datos para poder evaluar mejor las diferentes políticas públicas. Tenía un ejemplo que habíamos hecho que no lo puse, pero nosotros, por ejemplo, tenemos las transferencias a las universidades. Entonces, si uno ve los datos, dice, la mayor parte va a la Universidad de Buenos Aires, por decir algo. Pero si uno lo mezcla con la cantidad de habitantes por jurisdicción y de alguna manera lo intercambia, ahí ve que la cosa cambia bastante. Entonces, ese tipo de cruce de datos nos parece que enriquece mucho. Y bueno, nada, seguir apostando a la construcción colectiva de contenidos, porque a nosotros nos parece que la mejor manera de mejorar la gestión pública y por lo menos enriquecer la discusión pública sobre el uso del dinero público es, digamos que trabajando con la sociedad civil. Básicamente era eso lo que la había preparado para ustedes. Obviamente quedo abierto a preguntas y a cualquier intercambio que quieran. Así que bueno, me quedo acá hasta el final. Sí.
Muchas gracias, Gustavo. La verdad que han hecho un trabajo formidable y titánico. Yo sé que todavía el camino es largo, así como mostró Jorge también en el índice, pero lo importante pienso que es dar ese paso y que exista la voluntad política para poder avanzar en estos temas. Vamos ahora a entrar en, déjame compartir un momentito aquí la pantalla. Tenemos ahora con nosotros la participación del honorable diputado Gabriel Silva, quien nos va a hablar en esta misma línea, pero desde la Asamblea Nacional, cuál es ese rol que debe de jugar la Asamblea Nacional y lo que pueden hacer los ciudadanos para empujar, a través del exigir rendición de cuentas, poder incrementar esa transparencia presupuestaria. Y si bien Panamá no es miembro de presupuesto, de la organización que promueve presupuesto abierto y de otras iniciativas parecidas, pienso que es un buen momento para traer sobre la mesa el impulsar iniciativas como esta en nuestro país. Y bueno, Gabriel, muchísimas gracias, perdón, diputado Gabriel, muchísimas gracias Gabriel, no te por acompañarnos, por preocupes. acompañarnos aquí el día de hoy en nuestro evento que se enmarca dentro de lo que es el Día Internacional contra la Corrupción. Bienvenido. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí realmente es un honor y un orgullo poder compartir con ustedes, y especialmente en este día tan importante para el mundo, para Panamá, para los que creen en la transparencia, simplemente para la ciudadanía, ¿no? Un día importante para reflexionar lo importante que es la lucha contra la corrupción y los impactos que tiene reducir la corrupción en el día a día de las personas, ¿no? A veces en muchos de estos foros, o en los libros, o en los aulas de clase, hablamos mucho sobre el tema de la corrupción y nos sentimos muy apasionados, lo que lo hemos estudiado o trabajamos en el tema. Sin embargo, siempre es importante también para nosotros recordar cómo aterrizar estas grandes ideas y traducirlas en el día a día para los ciudadanos, cómo esto implica que no hayan medicamentos, cómo esto implica que no hayan colegios, cómo esto implica que no hayan carreteras o que hayan carreteras que no llevan a ningún lado. O sea, todo ese tipo de cosas vemos que pasan a causa de la corrupción y bueno, parte de mi trabajo como creyente en la transparencia y en la lucha contra la corrupción es poder traducir esto en políticas públicas y poder traducir este mensaje de una forma simple y clara para la ciudadanía. Y bueno, para el día de hoy estamos tocando un tema sumamente importante, creo que es la ley más importante en Panamá que se ve anualmente, que es el presupuesto de la nación, quizás la ley más importante de muchos o todos los países, porque ahí se maneja el dinero de todos los ciudadanos, todos los extranjeros, todas las personas de un país. Y pues, ¿qué sucede con ese dinero? ¿Cómo se maneja ese dinero? ¿En los bolsillos de quién termina o si realmente termina y se traduce en servicios públicos de calidad? Es una lucha que tiene que ver con transparencia, es una lucha que tiene que ver con reducir la corrupción y es una lucha que tiene que ver con dignidad humana y con respeto al dinero y al trabajo de todos. Así que yo creo que enmarcar esta discusión del presupuesto, cómo hacerlo más transparente, cómo hacerlo más eficiente, participativo, cómo rendir cuentas, definitivamente que encaja súper bien en este tema del Día Internacional contra la Corrupción. Y creo que también es importante que se genere esta discusión de los presupuestos, porque por lo menos en Panamá, bueno, ahora pudimos ver también en Guatemala y en otros países, el tema de los presupuestos está ganando cada vez más atención ciudadana. Acá, a causa de las discusiones que hicimos en el Pleno y en las comisiones sobre los presupuestos, pues se dieron manifestaciones ciudadanas, no a nivel de las de Guatemala, por supuesto, pero sí en redes sociales, sí en la Asamblea Nacional, sí se dio mucha presión mediática y también ciudadana, lo cual yo creo que es positivo para una democracia y lo cual es positivo para construir un presupuesto transparente y ciudadano, que ponga al ciudadano como frente, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez más que comencemos a hablar de los presupuestos, de cómo mejorarlos, cómo hacerlos transparentes, es mejor y es un tema que cada vez más la ciudadanía está viendo y está dándose cuenta de lo importante que es, ¿no? Así que felicitarlos a ustedes por la organización y por traer esta temática el día de hoy. La presentación va a ser alrededor de 15 minutos, como se nos solicitó, y vamos a tocar los temas que nos pidieron, ¿no? Por una parte, explicar cómo es el proceso de elaboración del presupuesto en Panamá. Luego, cuáles son los retos de la elaboración y promulgación del presupuesto en Panamá.
Y por último, algunas soluciones, algunas propuestas, algunas cosas que creo que se pueden mejorar, que quizás no solo apliquen para Panamá, sino para otros países, y también cómo la ciudadanía se puede involucrar. Así que empiezo con la primera parte, que es el tema de la elaboración del presupuesto, cómo se construye el presupuesto en Panamá. Pero no sin antes decir y agradecerle la presentación a los dos exponentes que me antecedieron. Definitivamente que mi equipo y yo hemos estado sumamente emocionados y con los ojos abiertos y tomando nota de todo lo que nos han dicho, porque para nosotros ha sido sumamente valioso. Nosotros, por ejemplo, no conocíamos el Open Budget Survey, no sabíamos que existía ese ranking, y cuando nos metimos a verlo, obviamente lo primero que buscamos fue dónde está Panamá, y nos dimos cuenta que Panamá no participó en el 2019, no participó en el 2017 y no ha participado ningún año. Y cuando comenzamos a ver los resultados de Costa Rica, Nueva Zelanda, que está de primero, y lo que se evalúa fue como que, wow, esta información es supremamente valiosa, hubiese sido supremamente valiosa también para la discusión del presupuesto del 2020, pero lo sigue siendo. Y las preguntas que se hacen ahí, lo que se evalúa, lo que se cuestiona, wow, de verdad que es información tan importante, y yo no sé qué tengo que hacer, pero espero que ustedes me digan o intercambiaré correos con Open Budget Survey para ver cómo Panamá se puede involucrar. Quizás no sea la decisión de ni un diputado ni la Asamblea, sea la decisión del Ejecutivo, porque el presupuesto lo elabora el Ejecutivo en esencia, pero yo creo que, por ejemplo, Panamá debe incluirse en ese ranking, y esto nos puede ayudar a dar mucho más elementos técnicos, jurídicos y de políticas públicas para construir un mejor presupuesto. Así que me pareció fascinante aprender eso, se lo compartí a mi equipo y todos estamos sumamente emocionados escuchándolos. A ver, ya entrando un poco más en materia, ¿no? ¿Cómo se elabora el presupuesto en Panamá? La explicación pudiese extenderse bastante, pero voy a tratar de resumirla en los pasos específicos y precisos. Lo primero es que el Ministerio de Economía y Finanzas, que realmente es quien lleva el liderazgo de la elaboración y presentación del presupuesto, consulta con todas las instituciones públicas en Panamá, con más de las 40 instituciones públicas que hay, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, con la Defensoría del Pueblo, con la Asamblea Nacional, con el órgano judicial, y les dice, bueno, para el 2021 tenemos que hacer un presupuesto, mándennos ustedes sus propuestas. La Asamblea manda su propuesta, el órgano judicial manda su propuesta, el Ministerio de Educación manda su propuesta, y así cada uno manda su propuesta. El Ministerio de Economía y Finanzas entonces recopila toda esa información, y ellos deciden, luego junto con el gabinete y con el presidente, entonces presentar a la Asamblea Nacional un proyecto de presupuesto. En ese proyecto de presupuesto puede ser o puede que no se haya tomado en consideración lo enviado por las instituciones. Generalmente no se les da a las instituciones lo que pidieron. Es decir, si el Ministerio de Educación pidió $500 millones, el Ministerio de Economía y Finanzas puede presentar a la Asamblea Nacional, por medio del ministro, un proyecto donde se le dé $300 millones. Y así mismo la Asamblea. Si la Asamblea le pidió al Ministerio de Economía y Finanzas, bueno, para el 2021 necesitamos un presupuesto de 100 millones dividido de esta y esta y esta forma, el Ministerio de Economía y Finanzas puede decir, ¿sabes qué? No, te vamos a dar 70. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene bastante poder en Panamá, ya que es quien escucha, en teoría recopila las propuestas de presupuesto de todas las instituciones, de las más de 40, y luego presenta a la Asamblea Nacional una propuesta. Luego de presentar la propuesta, esto va a la Comisión de Presupuestos, en la cual yo soy parte este año. La Comisión de Presupuestos es la única comisión en la Asamblea Nacional que tiene 15 diputados, todas las otras tienen 9 diputados. Y la Comisión de Presupuestos, entonces, comienza lo que son las vistas presupuestarias, que básicamente que sucede que en 3-4 meses, todos los días, viene un desfile de instituciones a la Comisión de Presupuestos a sustentar su presupuesto, a decirles a los comisionados, nosotros pedimos 70, pero el MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, nos dio 50, necesitamos que nos den los 70, o sea, piden reconsideraciones o dicen que les pareció bien lo presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas, sustentan su presupuesto, en fin, es un momento donde ellos se sientan frente a los comisionados y explican sus necesidades para el 2021 y por qué están o no están de acuerdo con lo propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas. Luego de escuchar por 4 meses enteros, estuvimos ahí casi que todos los días escuchando a las instituciones día tras día, haciendo preguntas y demás, viene entonces ya una sesión de la Comisión de Presupuesto. La Comisión de Presupuesto en Panamá no puede, el presupuesto se divide en dos, quizás en todos los países, la parte
numérica, la parte financiera, donde te dicen, tal ministerio te vamos a dar tanto, tal departamento se le va a dar tanto, en inversión, en gastos, etc. Pero también está la parte dispositiva, es decir, la parte que la ley, los artículos que regulan cómo se va a gastar el presupuesto, donde te dice, bueno, esto es lo que se puede hacer de déficit, o esto es lo que se puede gastar en cuanto a los viáticos al exterior, o estos son los documentos que tienen que presentar las instituciones cada 3 meses. En fin, regula el presupuesto y su implementación. Esos son los artículos, las normas jurídicas, y esta es la parte financiera. La Asamblea Nacional en Panamá no puede modificar la parte financiera. O sea, nosotros solo podemos modificar la parte dispositiva. Es decir, lo que el MEF mandó a la Comisión de Presupuesto, nosotros como comisionados no lo podemos modificar, solo podemos modificar la parte de los artículos. Entonces, lo que hace la Comisión de Presupuesto históricamente es que le sugiere al MEF y al Consejo de Gabinete, al órgano ejecutivo, algunas sugerencias luego de haber escuchado a las instituciones. Dice, por ejemplo, en Panamá le mandamos unas sugerencias de casi 30, creo que menos, como 20 o 30 reconsideraciones al Ministerio, al órgano ejecutivo, en temas de educación, temas de universidades, temas de presupuesto de varias instituciones. Es decir, nosotros no tenemos el derecho ni el poder de modificar la parte numérica ni financiera del presupuesto, solo podemos sugerirle al órgano ejecutivo que haga esas reconsideraciones. Entonces lo que hicimos en la comisión fue reunirnos, se sugirieron algunas cosas al órgano ejecutivo y ellos aceptan o rechazan esas reconsideraciones. Este año realmente yo diría que aceptaron alrededor de 15 o 20% de las reconsideraciones enviadas por la comisión. No es bastante alto. Luego de eso, entonces, el órgano ejecutivo regresa las sugerencias aceptadas o no. La Comisión de Presupuesto divide la discusión en dos, la parte financiera y la parte dispositiva, y luego ya pasa el segundo debate, donde nuevamente únicamente se puede modificar la parte dispositiva, tercer debate y sanción del presidente. En conclusión, y para terminar esta parte del proceso de elaboración, las conclusiones que yo saco es, primero, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene un poder muy, muy grande en Panamá, es quien decide, es quien presenta el presupuesto, es quien lo elabora y es quien decide al final, si sabes, a pesar de que yo, Ministerio de Educación, le diga al Ministerio de Economía y Finanzas, necesito un presupuesto de 500, el Ministerio de Economía y Finanzas puede decir, ¿sabes qué? No, yo voy a presentar una ley que diga que el presupuesto a que sea 300. O sea, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene mucho poder. Lo segundo es que hay poca, casi que nula participación ciudadana en la elaboración del presupuesto. Las instituciones no se acercan a la ciudadanía, no piden consideraciones, comentarios, ideas ni presenciales ni virtuales. Así que la participación ciudadana no existe en la elaboración del presupuesto, ni tampoco en la Comisión de Presupuesto. La Comisión de Presupuesto es la única comisión que, por medio del reglamento interno de la Asamblea Nacional, puede decidir sesionar a puertas cerradas, es decir, sin participación ciudadana. Junto a un grupo de diputados presentamos una iniciativa para que eso no sea así, no sea aprobado. Pero es la única comisión en Panamá, las comisiones de la Asamblea, que puede decidir, ¿saben qué? Hoy vamos a sesionar con las puertas cerradas y no participa la ciudadanía. Entonces, es un procedimiento con mucho poder para el Ministerio de Economía y Finanzas, con poca, casi que nula participación ciudadana. Y es un proceso que, para bien o para mal, yo creo que el rol de la Asamblea, nuevamente, para bien o para mal, y toda una discusión, es limitado en cuanto a la elaboración del presupuesto. Como mencioné, la Asamblea no puede decidir, vamos a darle más a las universidades públicas, no puede hacer eso. Puede sugerirle al órgano ejecutivo, al Ministerio de Economía y Finanzas, pero no podemos cambiar las cifras. Podemos modificar la parte dispositiva, pero no se pueden cambiar las cifras. Entonces, es un poco sobre la elaboración del presupuesto. Silva, una pregunta, y bueno, y quiero aquí también aprovechar para resaltar un comentario del público de cómo Panamá en algún momento pues lideró en materia de transparencia cuando se crea la ley de acceso a la información pública y se da su cumplimiento. Y también mencionan que ahora vemos que se ha instalado una opacidad en este ejercicio público. Oyéndote hablar sobre estas limitaciones que tiene la Asamblea Nacional, ¿cómo se dan entonces estos escenarios incongruentes que vemos en los medios de comunicación todos los días
sobre, bueno, le aprobaron tanto para planilla y estos temas que han surgido y que son muy, muy incongruentes con la realidad que estamos viviendo en este momento. ¿Qué es lo que sucede ahí en esos escenarios desde el punto técnico que acabas de explicar? Sí, perdón, se cortó un poco. ¿Puedes repetirla, porfa, que se cortó un poquito al final? Sí, si nos puedes explicar cómo se dan estos escenarios incongruentes en los que se habla todos los días en los medios sobre, bueno, que le aprobaron tanto a la Asamblea para gastos de planilla o que le cortaron tanto para Senacid, investigación, etcétera, y que, bueno, siempre se apunta a la Asamblea como el principal actor. Yo sí quisiera comprender ese escenario desde el punto de vista técnico que tú acabas de explicar, cómo es que se da realmente. Sí, bueno, yo creo que un poco de eso lo voy a tocar ahora en la parte de los retos. Si me permite, paso a la parte de los retos. Ya yo creo que vamos a hablar un poco sobre precisamente el rol de la comisión, de los diputados, acceso a información y las incongruencias, ¿no? Algunos de los retos, bueno, hay muchísimos. El primero, que yo creo que es uno de los más grandes, es simplemente acceso a la información. Cuando el Ministerio de Economía y Finanzas presenta el presupuesto, ese presupuesto se publica en la página web, es de acceso público, pero es hasta ahí. Ya los ciudadanos no tienen más acceso a información de lo que está pasando en cuanto al detalle del presupuesto. Sí pueden ver por medio de la página web y la televisión las sesiones de la comisión, las discusiones de los diputados, pero ellos no cuentan con el desglose detallado de cada institución. El presupuesto de la Nación tiene, no sé, 300 artículos y te dice, te puede resumir, te resume, bueno, el Ministerio de Educación va a tener tanto de gastos, tanto de funcionamiento, y te establece 4 o 5 diferentes rubros. Pero esa información es la que es pública. Pero todo ese desglose existe en otros libros, pero esos libros no son públicos, no se lo dan a la ciudadanía. No, únicamente se lo dieron a nosotros los diputados. Lo que yo hice fue publicarlo para que la gente lo pueda leer y pueda cuestionar, pero ese nivel de detalle, que tú puedas meterte a un presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores y ver cuánto se le va a pagar en viáticos a consulados, a embajadas, que tú puedas ver cuántas personas se están nombrando, que tú puedas ver cuánto se van a gastar en alquiler de autos, que tú puedas ver cuánto se van a gastar en ropa, en útiles, cuánto se van a gastar o sea, en lo que sea. Ese detalle existe. Y yo creo que es sumamente poderoso que la ciudadanía pueda ver el detalle por institución y en qué se está yendo su dinero. Entonces, cuando esa información no es pública, es difícil presionar. Entonces, lo primero es que hay un gran reto de acceso a información. La ciudadanía lo único que tiene es el presupuesto presentado inicialmente y luego lo que sale al final aprobado por la Asamblea, pero no ve el detalle desglosado institución por institución, no ve lo que las instituciones presentan. Las instituciones, cuando hacen las visitas o las vistas presupuestarias, el proceso que dije de 3, 4 meses en la Asamblea, ellos ahí presentan a veces sus planes, sus programas para el próximo año. Esa información debería ser pública también. Sería simplemente esos documentos, sacarlos allá afuera y que la gente lo pueda leer. Entonces hay un gran problema de acceso a la información en Panamá en cuanto a los desgloses, en cuanto a los planes, en cuanto a las metas. Segundo es, uno de los grandes retos que tenemos es la falta de evaluaciones de la ejecución, del impacto de los presupuestos anteriores. Es decir, a mí como miembro de la comisión, y yo creo que cualquier persona en cualquier empresa, antes de tirarle dinero o darle dinero a algo o a alguien, uno quiere saber cuál fue su rendimiento, cómo le fue. O sea, cómo le fue al Ministerio de Educación con el presupuesto de $700 millones que le dieron el año pasado, o al Ministerio de Salud, o a la Defensoría del Pueblo. ¿Cuáles fueron sus resultados? No solamente la ejecución, que eso es lo que se conversaba mucho ahí. Bueno, ya hemos ejecutado 80% del presupuesto del año 2019 o 2020. Está bien, eso es importante saberlo, pero creo que es más importante saber es el impacto. ¿Cuánta gente se sacó de la pobreza? ¿Cuánta gente logró conseguir una educación de calidad? ¿Cuánta gente se sacó del alfabetismo? ¿Cuánta gente o sea, se curó? Lo que sea, esa información importante del impacto de los presupuestos anteriores, por lo menos en Panamá, no existe, porque primero no se evalúa, y como no se evalúa, no se publica, pero esa información debe existir para que un comisionado, una comisión de presupuesto pueda darle dinero nuevamente a otra institución el próximo año. Es importante saber su rendimiento.
de años anteriores y cómo las ha estado viendo en la ejecución y el impacto. Entonces, esa información, ese es un gran reto que tenemos, establecer presupuestos con base a metas. Los presupuestos en Panamá, quizás en algunos otros países de los que sintonizan, no está amarrado a un plan macro, ni siquiera un plan de propuestas de campaña, ni a métricas específicas en cuanto a cuánta gente vamos a impactar o cuánta gente se va a sacar de la pobreza. La minoría, yo creo que de las 40 y pico instituciones, como 4 o 5 sí tenían bien detallados en un Excel, este programa va a ayudar a tantas personas en tal parte del país, pero lo ideal sería ver eso para todos los programas deben tener cantidad de gente beneficiada, de qué forma, de qué parte del país y qué tipo de programa es. Lo que pasa es que el presupuesto en Panamá no es con base a metas, entonces eso queda desapercibido. Y simplemente las sesiones son muchas veces, necesitamos más plata para ejecutar este programa, que sí, puede ser bueno, pero el programa no está amarrado a metas, lo cual, pues, eso es toda otra conversación, desencadena en varias problemáticas. Otro de los grandes retos es el tema de bueno, que ya mencioné, la participación ciudadana. La falta de participación ciudadana de dos vías. Yo creo que la primera es los vehículos no existen, o sea, nuevamente no puedes ir a la comisión de presupuesto, ya en segundo debate puedes estar en las gradas, pero no puedes aportar, el Ministerio de Economía y Finanzas y las otras instituciones no recogen insumos o información o consultan a las personas. Entonces, por una parte, yo creo que el Estado y el gobierno tienen una responsabilidad de crear esos espacios y lo debe hacer, pero por otra parte también yo creo que la ciudadanía, digo, cuando no se crean esos espacios, la ciudadanía tiene que exigirlos. No solamente este diputado y otros, sino la ciudadanía debe exigirlos, como en efecto muchos lo han estado haciendo, pero es importante. Y por eso yo creo que este año fue muy interesante la aprobación del presupuesto, porque que yo recuerde, este año la conversación de presupuesto fue bastante caliente y bastante intensa y la ciudadanía estaba muy pendiente de varios temas, desde los viáticos al presupuesto del Senacid, al presupuesto del Meduca, pero es importante que la ciudadanía participe muchísimo más. Quinto, yo creo que, y esto también va ligado un poco a la elaboración y las metas del presupuesto, lo que yo he visto es que debido a la falta de metas claras y objetivos claros, los presupuestos a veces terminan siendo bastante improvisados o bastante amplios o bastante ambiguos o bastante dejados. Y eso lo que ha causado, lo que está causando es que se tengan que dar numerosos traslados de partida. ¿Qué son los traslados de partida? Como la asamblea es la que aprueba el presupuesto, tienen que aprobarse los traslados de partidas aquí, que básicamente es, si yo, Ministerio de Educación, me quedé sin plata para pagarle a los docentes, que eso no debería pasar si tienes un plan, voy a pedirle al Ministerio de Relaciones Exteriores que no va a utilizar dinero en X programa, que me lo traslade a mí, que me lo dé a mí. Pero ese traslado tiene que pasar por la Comisión de Presupuesto, porque estamos hablando del presupuesto de la Nación. Sin embargo, aquí se hacen traslados todas las semanas, a casi que 6, 7 instituciones todas las semanas. Todas las semanas tienen que venir aquí ministros a sustentar sus traslados, porque vienen los ministros a esperar 5, 6, 7, 8 horas a que lo atiendan. Y yo creo que ese proceso puede ser mucho más eficiente. Empezando porque se elaboren presupuestos con base a metas, bien organizados, bien prudentes, para no tener que hacer tantos traslados de partida todo el tiempo. Mañana es 10 de diciembre y yo tengo que ver 6 traslados de partida para el presupuesto del 2020. O sea, estamos a finales del año y se están trasladando sumas de dinero entre ministerios para programas de aquí a finales de diciembre. Entonces, yo sé que es un año COVID y en esos años obviamente pasan muchos imprevistos, pero es algo que yo creo que es importante mantener en cuenta. Ahora, por último, el tema de las soluciones, que quizás algunas ya las he mencionado. Como mencioné, participación ciudadana, manifestaciones en redes sociales, eso ha apoyado y ha ayudado un montón. Manifestaciones afuera de la Asamblea Nacional. Créanme que cada vez que alguien alza la voz en redes y pregunta sobre los viáticos, pregunta sobre las planillas, pregunta sobre los alquileres de autos y pregunta sobre esas sumas de dinero y por qué no se le está dando a las universidades, eso impacta. Eso, créanme, que les llega a los diputados, les llega a la comisión y eso es muy poderoso. Por redes sociales y también presencialmente. Eso yo creo que se está haciendo un buen trabajo, pero debe ir en crecimiento cada vez más. Entonces, en la medida que más información se pueda sacar allá afuera, yo creo que esto va a ir creciendo, ¿no?
Los medios de comunicación tienen que jugar un rol bastante importante. Y también apoyar a hacer la docencia al ciudadano, porque el proceso de elaboración de un presupuesto no es tan complejo, pero sí hay algunas terminologías, sí hay algunos movimientos que a simple vista o quizás una explicación sencilla puede ser confuso. Entonces es importante que los medios también ayuden a hacer mucha docencia, las asociaciones cívicas, las ONGs, también hasta los diputados deben ayudar a hacer mucha docencia sobre el presupuesto. Lo segundo es que yo creo que también hay reformas puntuales que se pueden hacer. Como mencioné, la Asamblea no puede modificar la parte financiera, pero sí puede modificar la parte dispositiva. Junto a un grupo de diputados presentamos más de 10 iniciativas para modificar la parte dispositiva, para establecer muchas de las cosas que hemos mencionado: participación, rendición de cuentas, informes periódicos, establecimiento de metas, reducción de algunos gastos, rubros quizás no tan prioritarios como viáticos y demás. Entonces se debe modificar la ley de presupuesto para permitir muchas de estas cosas que hemos conversado en la tarde de hoy. Y eso me lleva al tercer punto. Lo hemos propuesto la mayoría de los diputados y por hecho fueron rechazadas esas propuestas. Lo que se necesita, lo que quiero decir, es voluntad política. Necesitamos dos cosas. Necesitamos que gente se involucre en la política, necesitamos diputados que crean en la elaboración de un presupuesto transparente, participativo, que rinda cuentas. Necesitamos actores políticos y liderazgo político desde adentro y también desde afuera, para presionar a los actores existentes a que tomen las medidas y las decisiones importantes. Pero sí, la voluntad política y la presión ciudadana es clave. Se tiene que cumplir con las normas existentes. Hoy, por ejemplo, en Panamá tenemos una ley orgánica de educación que te dice que el 6% del presupuesto de educación, perdón, que el 6% del presupuesto debe ir destinado a educación. Y sin embargo no es así. No, o sea, hay varias disposiciones legislativas que establecen cómo se debe distribuir el presupuesto y sin embargo no se cumplen. Yo creo que es importante tener una conversación franca de o las quitamos o las dejamos, pero no las podemos seguir violando todos los años esas disposiciones que ya existen, porque eso lo que crea es más desconfianza en el sector público. Y por último, yo sé que ya me ha agotado el tiempo, me he extendido más de los 15 minutos. Yo creo que es importante que Panamá, bueno, lo escuché viendo en la página web del Open Budget Survey y escuchando a los panelistas, yo he recapitulado muchas ideas muy interesantes como las auditorías que en Panamá no se hacen, someternos a este tipo de rankings creo que nos daría una perspectiva mucho más clara de lo que se debe mejorar, le daría a la ciudadanía herramientas y a los diputados herramientas para exigir modificaciones. En fin, yo creo que el punto de someternos a evaluaciones es sumamente importante. Este es un tema que me encanta, un tema que esta es mi primera vez en la Comisión de Presupuesto. Sin embargo, la lucha contra la corrupción la hemos hecho desde diferentes frentes, con diferentes iniciativas, y siempre dispuesto y contento para poder discutir este tema. Es mi primer año en la Comisión de Presupuesto, todavía creo que mi equipo y yo estamos aprendiendo y absorbiendo todo lo que podamos, y si ustedes tienen, y los participantes o tanto los panelistas como ustedes, como los ciudadanos, aportes, ideas, sugerencias, somos todo oídos para hacer una lucha por un presupuesto transparente para todos. Gracias nuevamente por la invitación. Gracias a ti, Gabriel. Nos has dado una docencia magistral sobre el tema del presupuesto desde el punto de vista de la Asamblea Nacional. La verdad que te agradecemos muchísimo. Por eso hay varias preguntas del público. Creo que algunas ya las has abordado en tu presentación, que tiene que ver en si tú consideras que la participación ciudadana sistemáticamente sacada de la discusión por la reglamentación de la Asamblea es más bien un desinterés, desinformación de la ciudadanía sobre los temas que se están llevando a cabo y cómo aportar, cómo se puede aportar. Ya mencionaste que haciendo presión, exigiendo rendición de cuentas, pero ¿crees tú que es un desinterés o desinformación el cómo se maneja? ¿Puedes repetir lo último, porfa? Que es un desinterés de... Si es un desinterés o desinformación de la ciudadanía, la discusión sobre la reglamentación de la Asamblea y cómo maneja la Asamblea el tema del presupuesto. Sí, esto es una conversación bien interesante de la participación ciudadana. Yo creo que una democracia no puede existir sin
la participación democrática y sin que la gente incida, participe, se eduque y proponga. Ese es parte de la responsabilidad que implica vivir en una democracia en un sistema como el que tenemos en Panamá. Entonces, si la ciudadanía no participa, o sea, si solamente se dedica a votar cada 5 años y no participa, no viene a la asamblea, no le escribe a sus diputados, no los llama, no manda correos, no se organiza, yo creo que pocas cosas, lastimosamente pocas cosas se pueden hacer con la realidad política de Panamá. Quizás en otros países en donde haya más transparencia, más voluntad, el ciudadano puede estar un poco más tranquilo o menos pendiente de la política, pero en Panamá, en un sistema que, digo, lo dicen los rankings y la realidad política, que un sistema donde hay mucha corrupción y poca transparencia, la participación ciudadana es clave, porque sin esa presión, ni desde el presidente para abajo, no van a cambiar. Nuevamente, yo creo, y yo creo que lo otro importante reconocer es que, y a mí me ha costado, es que estos cambios lastimosamente toman su tiempo. Y no con eso quiero decir que no debamos hacer algo ya. O sea, mi equipo, yo y otros diputados somos, creo que ejemplo de que tenemos que hacer algo ya. Hemos presentado las iniciativas, pero lo digo más por la parte ciudadana. Yo creo que es una conciencia que poco a poco se está despertando. En la última campaña política vimos un llamado bastante amplio a lo largo del país en contra de la corrupción y en favor de la transparencia. Ahora, yo creo que nuevamente, como dije, por primera vez yo veo tanto atención a un presupuesto de la nación. Vemos tanta atención a cuestionamientos de anticorrupción. Entonces yo creo que un grupo muy importante de ciudadanos están tomando conciencia de lo dañino que es la corrupción para Panamá y para sus vidas, y está comenzando a manifestarse. Y eso va a depender mucho de, entonces, ahora la capacidad de que ellos puedan organizarse, tanto en el sector no gubernamental y cívico, como en el sector político, con nuevos partidos políticos, con nuevas candidaturas, con nuevos movimientos. Entonces, si haces una evaluación, o sea, yo creo que lo que quiero decir con esto es que no es justo quizás hacer, esto es algo progresivo, quizás no es justo decir solamente ver hoy, sino ver que hemos estado creciendo. En mi opinión, hemos estado mejorando, cada vez más anuentes, la ciudadanía cada vez más pendiente, y yo creo que eso va subiendo, lo cual es positivo. Falta que continúe subiendo y se comiencen a organizar y entonces participar. No sé si con eso respondo tu pregunta de dónde nos ubicamos. Sí, ¿no? y yo aprovecho para resaltar que desde Espacio Cívico, nuestro boletín de diputados, que es una de las herramientas que nosotros lanzamos a principio de este año, casualmente cuando Gustavo hablaba de la utilización de estas herramientas y que la ciudadanía se empodere, estaba yo justamente revisando hoy para poder mencionarlo en el Google Analytics, que desde que se lanzó la herramienta, hemos tenido más de 50,000 visitas a la herramienta, pero solamente qualified users, como llama, o sea, personas que lo que llaman el bounce rate, es el 70%, lo que significa que 30% de esas personas lo están utilizando, que te da unos 16,000 usuarios que desde febrero que salió el boletín de diputados han estado monitoreando la gestión de sus diputados, y pienso que de esa misma forma podemos desarrollar una herramienta para poder monitorear así esta planificación y ejecución del presupuesto de la nación. Gabriel, tú tomaste la iniciativa, dices que le vas a dar seguimiento a esto, me encanta. También quiero comentar de que en el caso de Argentina, ellos lo hicieron a través de los planes de acción de gobierno abierto. Panamá es parte de gobierno abierto, y en este mes de diciembre se está terminando de formar el 4º plan de acción nacional de gobierno abierto. Justo en esta semana se están dando las mesas de desarrollo de los compromisos en ejes temáticos. Sería interesante, si aún hay tiempo, nos lo dirá Lantay, que es la que coordina esta iniciativa, si aún hay tiempo de incluir presupuesto abierto dentro de las temáticas. Recordemos que Lantay es el champion de la iniciativa, pero hay organismos de sociedad civil que forman parte del foro de gobierno abierto. Está Generación Sin Límites, Libertad Ciudadana, Movin, que desde sociedad civil están dentro de estas mesas. Sería importante conocer de parte de ellos si aún hay tiempo de hablar de presupuesto abierto dentro de los ejes temáticos e incluirlo dentro del plan de acción.
Y si no, bien, podemos seguir adelante y tomar la iniciativa desde el lado ciudadano y quizás de forma pues conjunta colaborar con ustedes también y crear los enlaces con los amigos en Costa Rica y Argentina que tienen iniciativas increíbles. Jorge, en tu ponencia me quedo con que uno de los retos y quizás las oportunidades es poder tener donde alojar, en el caso de la escuela de presupuesto abierto, donde alojar la iniciativa y que obviamente pues tiene que existir este political will, este deseo político de poder llevar las cosas adelante y de que sucedan. Y obviamente el apoyo desde Hacienda, Finanzas, para poder tener, hablando de presupuesto, tener un presupuesto para poder ejecutar esta formación en materia presupuestaria para los ciudadanos. Es importante tener esos recursos, que tampoco creo que son recursos que van, como quien dice, a romper el banco, ¿no? No sé si es mucho los recursos que ustedes necesitaron al principio en Costa Rica o son pocos, pero yo estoy segura que aquí en Panamá se puede conversar y llegar a lograr algo y a establecer como esta hoja de ruta para encaminar al país hacia este presupuesto abierto y volver a estar en la palestra, en el ojo público, quizás desde ya unas mejores prácticas y renovando esas mejores prácticas. Y cierro con algo súper importante que dijo Gabriel, que no quiero que pase desapercibido, y es la importancia de renovar los liderazgos políticos. Es importante que gente proba con un track record de transparencia, de ética y de integridad se involucre, no solamente desde el lado de la sociedad civil, sino también dentro de los roles, bueno, como hizo Gabriel y otros diputados, Juan Diego, Brose, que venía, bueno, Brose sí estaba en la asamblea, pero Juan Diego, que venían de sociedad civil, venían de un rol docente y deciden dar este paso importante de involucrarse. Necesitamos más personas que se quieran involucrar y que sean así de valientes, porque yo, la verdad, no sé si yo tengo toda esa valentía yo misma para meterme allá dentro de la asamblea, quizás en otro lado, pero no por ahí. Pero sí sé que hay gente muy valiente allá afuera que se puede atrever y las necesitamos, sobre todo estos nuevos liderazgos jóvenes que están saliendo, que son los que tú ves en el epicentro de las noticias cuando se dan todas estas protestas sobre temas por los cuales nos sentimos inconformes. Y bueno, muchísimas gracias al panel, gracias por compartir las mejores prácticas desde cada una de sus perspectivas. Vamos a estar en contacto, seguro que sí, porque creo que es algo que tenemos que tomar en serio y darle pues rienda suelta aquí en Panamá. Ya tenemos acá un embajador que levantó la mano. Gracias a todos.